Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en unas ideas fascinantes sobre el futuro de la humanidad. Viene del libro de Michio Kaku, El futuro de la humanidad. Y su idea central es, bueno, es potente. Dice que nuestro futuro, nuestra supervivencia, vamos, depende de mirar a las estrellas, de convertirnos en una civilización espacial. Exacto. No es solo curiosidad, es necesidad. Eso es. Tenemos aquí algunos extractos clave que usa Kaku. Hablan de peligros cósmicos, de los pioneros, de cómo podríamos ir a la Luna, a Marte. Y de tecnologías que suenan a ciencia ficción total, ¿no? Inteligencia artificial, nanotecnología, hasta tocar nuestra biología. ¿Sí? Tecnologías que serían la clave para todo esto. Entonces, la misión hoy es, pues eso, analizar estos argumentos. ¿De verdad tenemos que irnos de la Tierra? ¿Y cómo? Vamos a darle una vuelta. Y para empezar fuerte, Kaku menciona algo que te deja helado. Hace 75.000 años, la erupción del supervolcán Toba casi nos extingue. Uf, Parece que sobrevivieron solo unos pocos miles. Es un recordatorio brutal de lo frágiles que somos aquí. sí, totalmente. Kaku usa esa vulnerabilidad como punto de partida. Porque, a ver, la extinción es la norma en la Tierra, no la excepción. Se calcula que el 99,9% de las especies que han existido ya no están. Y nosotros, bueno, no somos especiales en ese sentido. Claro, Nos enfrentamos a amenazas naturales inevitables a largo plazo, futuras glaciaciones, el impacto de un asteroide gordo como el de los dinosaurios, ya ves. la propia capacidad del planeta que no es infinita, o la muerte del Sol dentro de miles de millones de años, o incluso otro supervolcán como Yellowstone, que no es mañana, pero podría pasar en 100.000 años. Tela. La Tierra ya ha pasado por 5 extinciones masivas antes. Nosotros podríamos ser la sexta si no hacemos nada. Y esas son solo las naturales, porque luego estamos nosotros. Kaku también habla de las amenazas que creamos o empeoramos. Claro. El cambio climático, por ejemplo. El riesgo de una guerra nuclear, que sigue ahí. Pandemias, ya sean naturales o, bueno, peor aún, diseñadas. Uf, sí. O simplemente la superpoblación, ¿no? Que agota los recursos. Si te pones a pensarlo, da un poco de vértigo la lista. Desde luego. Y por eso Kaku insiste tanto en la idea de Carl Sagan. Necesitamos una póliza de seguros. Un plan B. Un plan B para la humanidad. Convertirnos en una especie biplanetaria y luego multiplanetaria, para asegurar que la conciencia humana o lo que sea que venga después siga existiendo. La alternativa, dice Kaku, es, bueno, resignarnos a extinguirnos como el 99,9%. Vale, vale, aceptamos la necesidad del plan B. Tiene sentido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a montar esa póliza de seguros? Kaku nos recuerda que esto no es nuevo, ¿verdad? Habla de los pioneros. Sí, rinde homenaje a figuras casi legendarias, como Konstantin Tsiolkovsky, un maestro ruso, casi autodidacta, que puso las bases teóricas a finales del 19, principios del 20, y casi en la pobreza. Increíble. O Robert Goddard, el americano, lanzó el primer cohete de combustible líquido en 1926, y eso que se reían de él. Sí. Leí lo del New York Times. Decían que no entendía la física básica y tuvieron que disculparse cuando llegamos a la Luna. ¿Qué cosas? Tal cual. Y luego Wernher von Braun, figura más compleja, claro. Sí. Desarrolló los B-2 para los nazis, armas terribles, pero esa tecnología fue la base para los cohetes americanos y soviéticos después. Y de ahí la Guerra Fría, la carrera espacial. Exacto. El Sputnik en el 57, qué shock. Luego Laika, Gagarin en el 61. Eso picó a Estados Unidos, Y llegó Kennedy, con el desafío de ir a la Luna antes de acabar la década. El programa Apolo. culminando en el Apolo. Una pasada. Pero después de esa euforia, la cosa decayó, ¿no? Kaku lo explica bien. Los costes, Vietnam... El interés bajó. Llegó el transbordador espacial, que era un sistema muy complejo, caro, y al final no hizo el espacio tan accesible como se esperaba. No cumplió las expectativas, no. Y al final, los recortes de 2011, nos quedamos dependiendo de los cohetes rusos para ir a la estación espacial. Qué ironía. Sí, Kaku lo llama tocar fondo para la exploración tripulada de Estados Unidos. Pero ahora, parece que estamos en otra fase. Kaku habla de una nueva edad de oro. Sí, eso parece. Impulsada no solo por agencias como la NASA, que sigue ahí con su cohete SLS y la cápsula Orión para ir más allá, Ajá. sino también, y esto es muy importante, por el sector privado.
Jeff Bezos con Blue Origin, Richard Branson con Virgin Galactic, enfocados en turismo, cohetes reutilizables. Y claro, no podemos olvidarnos de Elon Musk y SpaceX. Kaku le da mucho protagonismo. Desde luego. Lo pinta casi como un mesías espacial. Un poco sí. Obsesionado con hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. ¿Para sobrevivir? Su objetivo es Marte, con planes súper ambiciosos de mandar gente, quizá antes que la NASA, y montar una colonia allí. Y la clave, según Kaku, es su apuesta por los cohetes reutilizables. El Falcon 9, el Falcon Heavy, para bajar los costes a lo bestia. ¡Exacto! Eso ha cambiado las reglas del juego. Kaku menciona hasta la idea de Musk de vender billetes a Marte por $200.000. Imagínate. Una locura. Bueno, una locura hoy. Y esta nueva carrera espacial, porque Boeing también quiere ir a Marte, tiene una ironía curiosa que señala Kaku. ¿Cuál? Que muchos de estos nuevos millonarios espaciales hicieron su fortuna con Internet y la informática. Ah, claro. Y esa revolución informática fue posible en parte gracias a la miniaturización que exigió la carrera espacial original del Apolo. Ahora el dinero vuelve al espacio. Es verdad. Cierra el círculo. Bueno, entonces, si salimos ahí fuera, ¿dónde vamos primero? Kaku analiza las opciones cercanas. La Luna. La Luna, sí, que durante mucho tiempo parecía solo un desierto gris. Pero Kaku recalca el descubrimiento de hielo. Hielo de agua en los polos. Ah, eso sí que es un cambio de paradigma. La famosa gasolinera cósmica. Exacto. Porque no es solo agua para beber, es oxígeno para respirar y, sobre todo, hidrógeno y oxígeno para hacer combustible de cohetes. Claro, para seguir viaje. Podría ser una base logística fundamental. Kaku menciona también el helio 3 para futuros reactores de fusión, aunque eso es más a largo plazo. Pero vivir allí, fácil no será. Kaku lo detalla. No. La radiación. La radiación es un problema serio, sin atmósfera ni campo magnético que nos protejan, y los cambios de temperatura brutales. 2 semanas de luz achicharrante, 2 semanas de oscuridad celadora. ¿Y la gravedad? Un sexto de la nuestra. Eso afecta a los huesos, a los músculos, hasta cómo andas. Kaku sugiere usar tubos de lava subterráneos como refugios naturales. Contra la radiación y los meteoritos. Tubos de lava. ¿Suena bien? Vale. Luna como primera parada o base logística. Y después, Marte, supongo. Kaku le dedica mucho espacio. Muchísimo. Desde los viejos mitos, como los canálides y Aparelli, que se tradujeron mal como canales, Sí, que alimentaron la idea de marcianos. hasta la realidad que nos muestran las sondas. Un planeta frío, seco, hoy. ¿Cómo es Marte ahora mismo? Pues frío, como decía, la atmósfera es finísima, casi todo dióxido de carbono. La presión es tan baja que sin traje espacial la sangre te herviría. ¡Qué horror! Pero tiene recursos, sobre todo mucho hielo de agua bajo la superficie y en los polos. Y eso es clave. Para la terraformación. Kaku habla de eso, ¿verdad? De hacer Marte habitable. Sí, dedica bastante a la terraformación. La idea es calentar el planeta, liberar gases de efecto invernadero para espesar la atmósfera, subir la presión, Y que vuelva a haber agua líquida en la superficie. como la tuvo en el pasado. Parece que sí. Hace miles de millones de años, Marte tenía océanos. Kaku explica por qué los perdió. Era más pequeño, su núcleo se enfrió antes, perdió el campo magnético. ¿Y el viento solar barrió la atmósfera y el agua? Entiendo. Exacto. Sin escudo magnético estás expuesto. Kaku hasta se imagina cómo sería jugar al béisbol allí. Me hizo gracia. Ah, sí. Con esa atmósfera tan fina, la aerodinámica cambia por completo. Las bolas curvas, imposibles. Pero los batazos, kilométricos. Por la baja gravedad y la poca resistencia del aire. Habría que inventar otro deporte, casi. ¿Y el turismo? Menciona el Monte Olimpo. Casi 3 veces el Everest. Con baja gravedad, dice Kaku, sería el paraíso de los escaladores. Bueno, con traje espacial, claro. Claro. Siempre con traje. Bien, más allá de Marte. ¿Qué explora Kaku? Las lunas de Júpiter y Saturno, ¿no? Sí, se va más lejos. Destaca 2 sobre todo. Europa, luna de Júpiter. Bajo el hielo tiene un océano de agua líquido. Un océano entero. Sí, calentado por las mareas de Júpiter. Se considera un sitio top para buscar vida extraterrestre. Fascinante. ¿Y la otra? Titán, la luna más grande de Saturno, es única. Tiene una atmósfera densa de nitrógeno más densa que la nuestra. Y lagos y ríos, pero de metano y etano líquidos. Metano líquido. Sí, Kaku la ve como una fuente de energía brutal.
Combinas ese metano con oxígeno del hielo y tienes energía para dar y tomar. Vaya. ¿Y los asteroides? ¿También habla de ellos? Ah, los asteroides. Los llama minas de oro voladoras. ¿Por qué? Porque muchos son ricos en metales valiosos, platino, iridio, además de hierro, níquel, agua. Propone una analogía con el oeste americano. A ver, Los asteroides son los recursos, como los ranchos. La Luna es Chicago, el centro logístico, donde procesas el combustible, y la Tierra es el este industrializado, el mercado. buena analogía, sí, se entiende bien. Ahora, para hacer todo esto, bases, colonias, minería, necesitamos tecnología punta. Caco habla mucho de eso. IA, robots. Claro, es fundamental. Y no habla de los robots tontos de ahora, habla de robots autónomos de verdad. Inteligentes, capaces de decidir, de aprender. ¿Con redes neuronales y eso? Sí, menciona las redes neuronales frente a la IA clásica, la de reglas fijas. Robots que puedan hacer trabajos peligrosos o aburridos en el espacio. Pone el ejemplo del desafío DARPA para limpiar Fukushima. Robots que limpien un desastre nuclear. Vale. E incluso va más allá. Robots autorreplicantes. Las sondas von Neumann. ¿Eso qué? Suena a peli. La idea es mandar una sonda semilla a la Luna, por ejemplo, y que use los materiales de allí para construir copias de sí misma. Y esas copias, más copias. Y luego fábricas, bases, crecimiento exponencial. Una pasada, pero ¿eso es serio? Suena increíble, pero Kaku cita un estudio de la NASA de los 80 que ya lo planteaba teóricamente. Alucinante. Pero claro, eso abre otras puertas. La conciencia de los robots. ¿Se pueden volver contra nosotros? Exacto. Kaku entra en esas preguntas, introduce su principio del cavernícola. ¿El qué? Dice que nuestra naturaleza humana básica no ha cambiado mucho en 200.000 años y que esa naturaleza, nuestros miedos, deseos, quizás nos frene a la hora de crear IAs superinteligentes o modificarnos demasiado. Un freno interno, digamos. Algo así. Y da su propia teoría de la conciencia. No es solo calcular, es simular futuros, entender causa-efecto para lograr metas. Algo que dice a los robots actuales les falta por completo. Entiendo. Vale, robots inteligentes. Y para viajar a otras estrellas, porque los cohetes de ahora no nos llevan muy lejos. Ni de broma. Kaku lo dice claro. 70.000 años a Próxima Centauri con cohetes químicos. Imposible. Hay que pensar en otra cosa. ¿Y qué opciones hay? Pues repasa varias ideas. Mejoras de lo conocido, propulsión nuclear, sea fisión o la fusión, como el ITER. Fusión nuclear. El santo grial. Exacto. Menciona hasta el proyecto Orion, impulsarse con bombas nucleares. ¡Qué bestia! Luego, motores iónicos, lentos pero constantes, para viajes largos como la tortuga de la fábula. Ya se usan en sondas. Ajá. Y luego, lo más exótico, velas solares empujadas por luz o por láseres desde Tierra, como el proyecto Breakthrough Starshot de Hawking. Nanonaves a Alpha Centauri. Eso es. O la antimateria, el combustible perfecto, pero carísimo y difícil de manejar. O el ascensor espacial. El ascensor. Un cable al espacio. Sí, un cable ultra resistente hasta órbita geoestacionaria. Revolucionaría el acceso al espacio, pero necesita materiales que aún no tenemos, como grafeno perfecto a gran escala. Mucha ciencia ficción todavía, ¿no? En algunos casos sí, pero Kaku las explora. ¿Y si el viaje dura siglos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Naves generacionales? Esa es una opción. Arcas espaciales enormes. Pero imagina los problemas. Sociales, psicológicos, genéticos. Mantener eso durante siglos. Complicado, sí. Otra opción es la animación suspendida. Criogenización. Poner a la gente a dormir. Hibernar. Algo así. Pero todavía es muy experimental. Problemas con los químicos anticongelantes, el daño por el hielo. Ya. ¿Y la tercera vía? Vivir más. Exacto. Prolongar la vida humana. Kaku repasa la investigación. Restricción calórica, telómeros, telomerasa, buscar genes de longevidad. Es optimista pero cauto. No sabe si llegaremos a la inmortalidad pronto. Ujú. Y dentro de todo esto hay una idea que me dejó loco. La láserportación. Ah, sí. Es de las más futuristas. Escanear tu cerebro, tu conciencia, digitalizarla y mandarla por láser a otro sitio a la velocidad de la luz, a un cuerpo robot. Eso es. Tu conciencia viaja como información. El viaje sería instantáneo para ti.
explorar la galaxia sin mover el cuerpo físico original. Es alucinante pensarlo. Desde luego. Y Kaku no se corta, se mete hasta en física más especulativa para intentar romper la barrera de la luz. Agujeros de gusano y cosas así. Sí, agujeros de gusano, atajos en el espacio-tiempo, pero necesitan materia exótica con energía negativa, que no sabemos si existe, y podrían ser inestables o letales. Muchos peros. Y el impulso de Alcubierre, el motor Warp, comprimir el espacio delante, expandirlo detrás, crear una burbuja que viaje más rápido que la luz, también necesita energía negativa. O sea, física muy teórica. Muy teórica. Kaku lo conecta con la teoría de cuerdas, dimensiones extra, la energía oscura. La idea es que una civilización súper avanzada quizá podría manipular todo eso. Vale. Mucho viaje, mucha tecnología. ¿Y si nos encontramos a alguien por ahí? ¿Vida extraterrestre? Kaku habla de eso, ¿no? La paradoja de Fermi. Sí, la famosa pregunta, ¿dónde están todos? Si el universo es tan grande y viejo, ¿por qué no vemos a nadie? Kaku especula cómo podrían ser. ¿Cómo? Probablemente descendientes de depredadores, dice, porque eso impulsa la inteligencia. Con visión binocular, manos o tentáculos para herramientas, lenguaje complejo. Tiene lógica evolutiva. ¿Y serían amigos o enemigos? Ahí Kaku presenta las dos opciones. La advertencia de Hawking, cuidado, podrían ser como Colón para los nativos americanos. Mal asunto. O la visión más optimista. Para llegar a ser tan avanzados, tuvieron que superar sus propios conflictos. Quizás sean pacíficos o simplemente nos ignoren. ¿Y cómo medimos su nivel? ¿Kaku usa una escala? La escala Kardashev, por consumo de energía. Tipo I, planetaria. Nosotros somos casi un 0,7. Llegaremos al I en 100 o 200 años, calcula. ¿Y luego? Tipo 2. Usa toda la energía de su estrella, quizá con esferas de Dyson. Y tipo 3. Toda la energía de su galaxia. Tela marinera. Muchísimo. Y ya para rematar, Kaku mira al final. El destino del universo. La gran congelación, dice. Sí, el Big Freeze, el escenario más probable ahora mismo. El universo se expande, se enfría, todo se apaga. La muerte térmica, por la entropía. ¡Qué deprimente! ¿Hay escapatoria? Bueno, Kaku explora ideas muy locas para una civilización futura hiperavanzada. Adaptarse, pensar más despacio, como dijo Dyson. Pensar más despacio. Sí, para que la energía dure más, o llegar a ser un tipo 4, manipular la energía oscura, las leyes físicas, o la opción más fantástica, escapar a otro universo del multiverso por un agujero de gusano. Escapar del universo. Casi nada. Kaku termina con una referencia a Asimov, ¿verdad? A la última pregunta. Sí, un cierre muy poético. La humanidad se vuelve energía pura, una superconsciencia cósmica, y ante el fin del universo encuentra la forma de revertir la entropía. Y dice: Ha sido un viaje intenso por las ideas de Kaku. Desde el por qué tenemos que irnos, la supervivencia pura y dura. sí, en argumento casi darwiniano. Pasando por el cómo, Luna, Marte, asteroides, tecnologías futuras, hasta transformar nuestra biología, nuestra conciencia y el universo. Sí, yo creo que el mensaje clave que transmite Kaku es ese. A diferencia del 99,9% de las especies extintas, nosotros, por primera vez, tenemos la capacidad de entender los peligros y de crear las herramientas para elegir nuestro destino. Para ir a las estrellas. Pero no va a pasar solo, ¿eh? No, claro que no. Él insiste. Necesita visión, inversión, esfuerzo colectivo. No es magia. Kaku nos da como el mapa, la caja de herramientas. Para esta odisea, explica el por qué, el cómo. Pero mientras lo leía me surgió una pregunta. Más profunda, quizá. A ver, si de verdad nos dispersamos por las estrellas, vivimos en sitios totalmente distintos durante miles, millones de años. Si cambiamos genéticamente, nos fusionamos con máquinas, nos digitalizamos, Ajá. ¿qué significará entonces ser humano? ¿Qué quedará de nosotros, de lo que somos ahora? ¿Qué esencia debería o podría persistir en esa diáspora cósmica? Buena pregunta, muy buena.